Hoy, gloria a Dios, pero le damos gracias al Señor, que es el que nos da tanto y que era el como el hacer. Fuimos a trabajar esta mañana y hoy estamos en la iglesia, sirviéndole al Señor, recibiendo del Señor, que es lo más importante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor mi Dios, porque eres tú el que nos ha llamado, nos ha separado, Señor. Nos ha revelado a Cristo Jesús como el camino, la verdad y la vida, Señor mi Dios. Nos ha revelado, Señor mi Dios, tu amor, Padre Celestial, y el plan de salvación para tu pueblo. Habiendo oído, habiendo escuchado, Señor mi Dios, habiendo presenciado, Padre, tu obra en nuestras vidas, nosotros hemos entregado a cambio nuestras vidas al Cristo de la gloria, sabiendo y reconociendo, Padre Celestial, que en nuestra confesión de fe hemos recibido ahora la promesa del Espíritu Santo, el anticipo, Jehová Dios, de la gloria que hemos de recibir, anhelando y esperando, Señor mi Dios, el día de nuestra restauración final. Te pedimos, Señor mi Dios, que te quedes en medio nuestros, que ministres a nuestros corazones conforme a tu voluntad. Sé tú removiendo toda distracción, todo cansancio, todo espíritu de apostasía, de incredulidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea tu palabra la que ministre a nuestros corazones en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, pues empezamos o continuamos, empezamos este año 2025 continuando con nuestros temas con respecto a la oración. Oración. Y en este caso, quiero hablar en el día de hoy de la oración de David, la oración del rey David. En el libro, a través de los libros de los Salmos, vemos lo que se manifiesta en el corazón de David, aquel adorador, aquel hombre que buscaba honrar al Dios de los cielos, que pese a sus faltas, pese a su condición carnal, había un genuino deseo en su corazón de servir al Señor. He experimentado a través de los años en mi caminar con el Señor en tiempos de angustia, en tiempos de batalla, y he buscado y me he sumergido en los salmos y me he dado cuenta que los salmos no solamente es adoración, hay oración, hay súplica al Dios de los cielos por su gracia, por su misericordia y en la fe de que Él intervendrá en su vida. Podemos ver a través de los salmos cómo el salmista David experimentaba tiempos de ansiedad, experimentaba tiempos de soledad, experimentaba tiempos de depresión, pero en todo ello él había aprendido a confiar y a descansar en el Señor. Aleluya. Acordémonos entonces que el rey David fue un hombre que fue identificado por Dios mismo como un hombre conforme a mi corazón, un hombre que tenía su deseo en su corazón de honrar al Dios de los cielos. Y hoy vamos a partir de Salmos capítulo 3, versículo 1 al 8. Salmo 3, versículo 1 al 8. Dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Clama él al Señor, él está orando, está clamando, dice: oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación de Dios. Y esta parte donde dice Sela es como una exclamación, es como un llamado a un tiempo a meditar en lo que se ha dicho, es una pausa. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él no buscaba gloria de los hombres, él no buscaba admiración de los hombres, él no buscaba el resplandor de su reinado, sino que para él su corona, su gloria, su esplendor, para él estaba basado en el que el Dios de los cielos estaba con él, lo había llamado y caminaba con él. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Una vez más, Sela. Una pausa para meditar en lo anteriormente dicho. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo no sé si el Señor le respondió audiblemente, pero yo pienso que él en su clamor
aunque a lo mejor no escuchó la voz auditiva, aunque a lo mejor el profeta no vino donde era a darle palabra de Jehová, él vio, él palpó con sus propios ojos que el Señor era el que lo había librado de sus enemigos. Él está hablando basado a experiencias anteriores. Y él me respondió desde su monte santo, una vez más, Selah, ya van 3. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Una vez más, Selah. Meditemos y pensemos en el testimonio que ha dado ahora el rey David. La fe es la confianza viva y atrevida en la gracia de Dios, tan segura y tan cierta que un hombre podría apostar su vida en ella 1000 veces. Escuche bien. La fe es una confianza viva y atrevida en la gracia de Dios. Es una confianza total. Es un desafío a lo racional. Es una fe absoluta en el Dios de los cielos. Tan segura es la fe que un hombre puede apostar su vida 1000 veces y ciertamente el Señor lo levantará y lo rescatará. Eso lo escribió Martín Lutero. El Salmo número 3 fue escrito por el rey David durante un tiempo de traición y persecución a manos de uno de su propia casa, a manos de Absalón, su propio hijo. Guiado y seducido por sus propias ambiciones y engañado por aquellos que le rodeaban, este no solo buscaba usurpar el trono de su padre David, sino que buscaba su completa destrucción. Había un caos interno en la realeza, había un caos interno en el trono del rey, había un caos interno en medio de aquellos en lo que él a lo mejor pensaba que podía confiar, había un caos interno en su familia. Y este caos que no se había atendido a tiempo, no se había corregido a tiempo, ahora se estaba manifestando y buscaba la destrucción del rey David. Amén. Estaba escuchando a un estudio bíblico en esta semana. Y este pastor decía que la vida del cristiano es como caminar a lo largo de la calle principal en cualquier pueblo en América. Usualmente esas calles se llaman Main Street. Y en las calles Main Street son lugares en los que hay casas. A los lados hay edificios, hay casas a lo largo del camino. Y él decía, la vida del cristiano es como caminar en el Main Street de la ciudad. Aleluya. Nada puede obstruir tu propósito. Nada puede obstruir tu llamado. Nada puede quitarte y robarte de aquello que Dios te ha puesto, de que Dios te ha dado y que Dios te ha prometido. Eso aconteció con Abraham, aconteció con Jacob, aconteció con Isaac, aconteció con José, aconteció con David, aconteció con cada uno de estos hombres que guiados y puestos su fe en el Dios de los cielos obtuvieron la promesa que el Señor les había dado. Aleluya. Algunos la pudieron tocar, la pudieron palpar físicamente, pero otros espiritualmente la recibieron de antemano y por lo tanto recibieron la recompensa final. Solo decía, nadie te puede obstruir en tu camino, absolutamente nadie. El Señor ha prometido que Él va a estar contigo. Él promete que va a ser tu escudo. Él va a guardarte del mal. Él no dejará que tu pie resbale en piedra. Él no dejará que nadie obstruya tu camino. Pero el enemigo lo que sí puede hacer es, es llamar tu atención, es distraerte en el camino, para que no llegues a lo que el Señor le ha prometido. Entonces, este enemigo, este chamuco que está aquí, le vamos a llamar chamuco, porque estos son de estos bocones que gritan y gritan. Y a este le vamos a llamar, no sé, vicios, adicciones. Cosas que el hombre a veces utiliza para poder bregar con su realidad.
A este otro le vamos a poner deseos carnales. Deseos carnales. A este le vamos a poner adulterio. Porque hay deseos carnales y hay adulterio. A este le vamos a poner fornicación. A este le vamos a poner pornografía. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más afecta al hombre? Falta de fe. Este es el que grita y te dice, ¿estás seguro que el Señor te llamó? ¿Estás seguro que el Señor dijo que no comieras del árbol que estaba en el Edén? Aleluya. Es el que ataca tu fe. Amén. La mentira. Entonces, aquellos amigos, hermanitos, familiares, aquellos que se dejan llevar por la murmuración, que se dejan llevar para destruir tu camino, para distraerte. Y mire, cómo son voces que llaman tu atención. Oye, no vayas por ese camino. ¿Estás seguro que el Señor te llamó? ¿Estás seguro que el Señor te puso por rey? ¿Estás seguro que Él te prometió que siempre habría alguien en tu trono? ¿Estás seguro de ello? Son voces que lo que hacen es distraernos en el camino y lo que hacen en muchas ocasiones es infundir miedo al creyente. Aleluya. Pero el hombre que camina con el Dios de los cielos, si en algún momento dado prestara atención a estas voces y se distrayera en el camino, ciertamente el Señor lo puede traer para atrás. Aleluya. Aquel que clama a Jehová, así como clamó David. Aquel que confía en el Dios de los cielos, así como confiaba David. Él se encontró con la mamá de Salomón. ¿Cómo es que se dice en español? Besabé. Besabé. Una de ellas era Besabé. Fíjense, una de ellas era Betsabé. Lo distrajo por un momento, pero el Señor en su misericordia le llamó la atención a David. David se arrepintió y hizo voto delante del Señor y volvió al camino. Aleluya. Porque el objetivo es alcanzar la meta para la cual nosotros hemos sido creados. Aleluya. Y aquí podemos ver, Jeremías 29:11, tantas promesas, Jeremías 33:3, tantas promesas, o 33:3 y a 33:3, tantas promesas que hay en la Biblia con respecto a la promesa que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, en el camino de David acontecieron una serie de sucesos, una serie de quebrantamientos, una serie de distracciones que ciertamente había afectado a lo mejor a aquellos que caminaban con él. Estaba Dina, estaba Absalón, estaba Salomón, habían tantos otros que caminaban con David y muchos de ellos a lo mejor se distrayeron y se perdieron. Ese fue su problema. No fue problema de David, porque la salvación es individual. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, hemos sido comisionados y le daremos cuenta al Señor. Pero a lo que quiero llegar es esto. El enemigo no te puede obstruir tu camino. Él no te puede bloquear tu camino. Él lo que puede hacer es hacerte distraer y que tropieces. Pero nada puede impedir que tú puedas obtener aquello que el Señor te ha prometido. Solamente una cosa lo puede hacer. Y no es el enemigo, sino eres tú. Aleluya. Aleluya. Ahí es donde lo que dijo Jorgito, la obediencia al Dios de los cielos ciertamente nos llevará a obtener aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Aleluya. Y en el caso de David, en su caminar, dice en 2 de Samuel capítulo 15 al 18, nos cuenta la historia de cómo Absalón se levantó y empezó a ganar el favor del pueblo. Esto fue efectuado deliberativo, fue algo deliberativo por su hijo, quien con sutileza y facilidad de palabras se había ganado el favor de muchos en el pueblo. Mire, hay que tener cuidado con aquellos, decía yo hace unos meses atrás, no me acuerdo si va más de un año, que yo les decía, ten cuidado, ¿quién te susurra a tus oídos? Ten cuidado a quién tú le estás prestando atención. Ten cuidado qué es lo que te está diciendo esa persona. Allá decía un pastor, una vez decía, el Señor te habló, el Señor te reveló, el Señor te dio un propósito, el Señor te dio una encomienda. Déjate de estar buscando la aprobación del hombre. Aleluya.
Déjate de estar buscando la confirmación del hombre, porque fue a ti a quien te dieron la comisión. Fue a ti al que te dieron el reinado. Fue a ti al que te pusieron la realeza. Fue a ti al que te llamaron a liderar al pueblo. Aleluya. Entonces, si a ti te pusieron, si el Señor fue el que te llamó, Él te estableció, ciertamente lo que necesitamos es la palabra del Señor para mantenernos sostenidos en pie. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 6. Segunda de Samuel 15, versículo 1 al 6. Fíjese bien, hay que tener mucho cuidado y Dios mío, ayúdanos. Aconteció que después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos. Óigame, ya le estaba preparando. Él primero lo habían expulsado del pueblo y sutilmente pidieron que el rey lo pudiera restaurar. Y envió a uno para que hablara con el rey, para que el rey lo restaurara y le diera entrada otra vez a la corte real. Pero habiendo hecho esto, ya él había acomodado, mire, carros y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y cualquiera que tenía pleito y venía y cualquiera que tenía pleito y venía al rey para juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Aleluya. Ten cuidados con aquellos que interceden en el camino para obstruir que tú recibas la bendición de Dios. Allá me contaba una vez un pastor, que no lo voy a mencionar porque todos los conocemos. Él decía, con lágrimas en sus ojos, uno de sus mismos ayudas se había dado la tarea de descreditar al pastor. Y él lloraba y decía, porque un día se daba cuenta que la gente llegaba y se juntaban en la puerta y pocos entraban. Entonces, cuando fue a ver, estaba parando a la puerta, descreditando al pastor y dándole las tarjetitas de business card para que se fueran al discipulado que él estaba empezando. Absalón. Aleluya. Absalón. Son como los Judas. Son como los Judas. Son necesarios porque ellos ayudan a desarrollar nuestro carácter. Aleluya. Entonces dice que Absalón se levantaba de mañana al juicio y llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y son justas, mas no tienes quien te oiga en la corte del rey. Escuche. Allá, cuando vaya donde el rey no te va a hacer caso, no va a prestar atención a tus necesidades como yo las voy a hacer. Entonces él dice, allá no hay quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, quien me pusiera por juez en la tierra, aleluya, quien me pusiera por juez en la tierra, pleito o negocio, que yo les haría justicia. Aleluya. Entonces, aquel que me ponga por rey, aquel que me ponga por cabeza, aunque haya pleito, lo que sea, yo les voy a enseñar mi favor y porque me dieron mi voto, el voto, yo les voy a hacer justicia a ellos. Aunque haga injusticia, él les iba a hacer injusticia. Óigame, hacer un movimiento político de los que vemos hoy en día. Entonces dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Aleluya. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba Absalón el corazón del pueblo. Aleluya. Hay que tener cuidado con el espíritu de Absalón que se levanta en nuestras vidas. Mire, esto acontece en el trabajo. Esto acontece en las familias. Esto acontece en la iglesia. Esto acontece en diversos ministerios, por grande o por chiquito. Hay un espíritu de Absalón que su trabajo es obstruir para que tú no puedas tomar posesión de lo que el Señor te ha prometido. Amén. Ahora David, rodeado por sus enemigos que buscaban su destrucción y temiendo por su vida, decide abandonar, escuche bien, decidió abandonar el trono. Por miedo de la acusación, por miedo de la persecución, por miedo de aquello que se estaba levantando, él decidió abandonar el trono que Dios le dio, el trono en el cual Dios lo puso. Cuando el Señor ungió a David, él fue ungido, era un jovencito. Y a través de los años, él no vino a ser rey inmediatamente. Él tuvo que pasar por un proceso para poder tomar la corona del pueblo de Israel.
Aleluya. A través de ese proceso, unos 40 años, creo, me parece que vino a ser rey. A través de ese proceso, los 40 años, y él había tenido un sinnúmero de experiencias donde él había visto enemigos levantarse, donde él había visto el mismo Saúl buscando su vida para matarlo, y el Dios de los cielos lo había liberado, lo había guardado y lo había protegido. Pero en un momento de debilidad, pero en un momento de soledad, en un momento en el cual ha sido ahora acosado no por gente extraña. Óigame, al enemigo malvado vil, que no es de tu casa, es fácil cortarle la yugular. Es fácil. Pero cuando el enemigo viene de adentro, cuando hay unos sentimientos, unas emociones envueltos en ello, es difícil, es fácil correr. El enemigo va a buscar tus distracciones, pero si no encuentra que le prestes atención, ciertamente mandará a uno que conozca y esté cerca de tu corazón para causar distracción en tu vida. Amén. Ahora una vez más, David, rodeado por sus enemigos que buscaban su destrucción y temiendo por su vida, decide abandonar el trono, a abandonar lo que Dios le había dado por causa del temor a los hombres y mujeres sin escrúpulos, sin temor al Dios de los cielos. Yo me pregunto en aquel momento, ¿cuál momento de ellos dijeron? Este fue ungido por el Dios de los cielos. Este fue llamado por el Dios de los cielos. A este el Señor destruyó a todos sus enemigos. Cuando esto aconteció, dice la historia, el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de paz. ¿Ustedes quién sabe qué quiere decir eso? Que es lo que nosotros los cristianos hacemos. Cuando hay paz, cuando hay disturbio, cuando todo va bien, guardamos nuestras almas. Ya no oramos, ya no velamos, ya no nos preparamos, no nos ejercitamos para la batalla. Entonces, había un tiempo de paz en Israel, las almas habían sido guardadas. Ya él se había acostumbrado a vivir en paz y ya no tenía la energía de aquel guerrero que el Señor levantó para destruir a los enemigos de Israel. Aleluya. Estos hombres que solo buscaban satisfacer sus propios deseos e ideología. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 18. Sí, ese voy a hablar ya mismo. Este es 15, 13, 18. Y dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, le dijo, levantaos. Dijo, levántense y huyamos. Escuche bien, aquellos que habían permanecido fieles a David, él se levantó y le dijo, levántense ahora y huyemos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Fíjese, aquel que había conocido el corazón de Dios. Aquel que el Señor le dio la fortitud para matar cuantos enemigos de Israel. Aquel que el Señor levantó de allá del campo del cuidado de ovejas y le dio el poder y autoridad para matar a un hombre como Goliat, ahora sale huyendo de su hijo Absalón. ¿Por qué? Porque este estaba cerca de su corazón y era mucho más difícil pelear con él. Daos prisas a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Fíjese bien, él no solamente tenía temor por su vida, él tenía temor y celo por el pueblo. Él decía, yo prefiero escapar, salirme del medio para que el pueblo pueda sobrevivir al ataque de este enemigo formidable. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor nos decida. Había una disposición para ir a la batalla. Solamente el rey tenía que dar la palabra. Pero el rey era el que estaba siendo afectado. Salió el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en lugar distante. Y todos los siervos pasaban a su lado con todos los ceretos y los peletos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie de Gad y iban delante del rey. Él no iba solo.
el Señor le había dado hombres de valor para que caminaran con él. El Señor le había dado hombres que no tenían el enemigo, que estaban dispuestos a poner su vida, no solo por el rey o no por el rey, no por el pueblo de Israel, a poner su vida por el Dios que los había guardado y el Dios que los había establecido. Aleluya, aleluya. Entonces, aún así entró el temor en él. Aleluya. Dios lo llamó, Dios lo escogió, y en un momento de flaqueza hubo en él miedo, temor. Cuando es Dios el que te llama y no el hombre, no hay por qué temer al hombre insignificante, a los hombres insignificantes, porque ellos no tienen el poder y la autoridad de aquel que nos llamó. Aleluya. A primera de Juan capítulo 13 versículo 14. Perdón, primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Escuche bien. Dice, mas ahora tu reino no será duradero, le dijeron a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Aleluya. Dice, Jehová ya encontró. Ya el Señor te reemplazó, ya Él lo formó, Él lo creó, desde antes de la creación ya Él lo había pensado y Él ya lo había establecido. Dice, el Señor ha levantado, ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La desobediencia llevó a Saúl a perder su propósito, a perder la promesa, a perder lo que el Señor le había dado. Él decidió no entrar en su propósito. Aleluya. Entonces el Señor dice, yo me he buscado para mí un rey. He encontrado para mí un hombre conforme a mi corazón. Aleluya. Ahora escuche bien esto. Para cada aflicción, para cada ataque, cada persecución es una oportunidad de conocer el corazón de Dios. Aleluya. Cada ataque, cada persecución, cada aflicción es una oportunidad para conocer el corazón de Dios. Ahora David, en un momento de flaqueza, en un momento de debilidad, huyó y él aún estaba aprendiendo. Él, escuche bien, después de tantos años de haber sido levantado, de matar al Goliat, de haber escuchado la voz de Dios, haber visto la mano de Dios. Mire, David era de los que se paraban y decían, Señor, ¿voy a la guerra o no voy a la guerra? ¿Me lo vas a entregar en mis manos o no me lo vas a entregar? Si el Señor le decía no vayas, David no se movía. Y si el Señor le decía que fuera, él iba ferozmente porque él sabía que Dios iba a entregar a sus enemigos en sus manos. Aleluya. El deseo de nuestro Dios es que aprendamos a confiar en su inmutable amor y fidelidad. Esto lo aprendió David en su relación con el Dios de los cielos a través de su caminar con él. Aprendió a confiar en Dios. Isaías 29 al 31, lo hemos leído recientemente. Isaías 40, 29, 31. Ay Dios. 29, 31 dice, Él da fuerza al cansado. Escuche bien, ¿estás cansado? ¿Quién te da fuerza? El Señor. Y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Los muchachos se caen, los muchachos se fatigan. Escuche bien esto. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán en alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán hasta obtener aquello que ha sido prometido. Aleluya. Escuche bien, una vez más, porque quiero que captemos algo. Él la fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Los muchachos, ¿quiénes son los muchachos? Los niños, los teenagers, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen por causa de las debilidades de la carne, flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová
Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. No se cansarán y no se fatigarán. Entonces, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Si los niños, si los niños se fatigan y caen, niños, fatigan y caen. Amén. Los jóvenes flaquean, los jóvenes flaquean. Amén. Y caen. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que que se remontan como en alas de águilas? Son los jóvenes, son los adultos, son los ancianos, son los que llevan años en el evangelio. No, ya sea niño, ya sea joven, ya sea adulto, ya sea anciano, solamente los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces David fue llamado como teenager a temprana edad, se cree que eran unos 17 años que tenía David, 16, 17 años, cuando fue llamado, cuando mató a Goliat, era tan solo un niño. Pero a través de su vida, hasta el momento en que él huye de Absalón, había acontecido una serie de sucesos en la vida de David que había ayudado a desarrollar su carácter. Es fascinante ver cómo un hombre sin duda alguna llamado por Dios como David, seleccionado por él, no tenía miedo de mostrar sus pies de barro. Aleluya. Allá, usualmente a nosotros los pastores se nos dice, pastor, no enseñe sus pies de barros, porque hay hermanitos que son débiles y piensan pues a lo mejor que los pastores pues son santos, tienen alitas, tienen que coronitas de oro, qué sé yo, ni qué, no sé. Entonces, hay veces hay que tener, yo comparto eso, he aprendido que con todo el mundo no me puedo abrir, eso lo he aprendido, estoy de acuerdo en eso, porque hay cosas que pueden ser de pie de tropiezo a otras personas, pero David no tenía miedo de mostrar sus pies de barro. Era rey fuerte porque él sabía quién lo había puesto. Él era temeroso, pero él sabía que también él flaqueaba. Una cosa David entendió es que fue Dios quien lo hizo grande. No fue su determinación, no fue su valentía, no fueron las asociaciones que mantenía. Todas estas eran mutantes. Todas eran mutantes. Consejeros iban y venían, generales se levantaban y cabían, pero no era el hombre. La única constancia en la vida del rey David fue su Dios. Él no cambió, él no se cansó y él no se disolucionó con cada una de las flaquezas del hombre David. Salmos capítulo 121, 1 al 7. Salmo 121, 1 al 7 dice, esto está hablando David, estas son sus oraciones, estas son sus alabanzas convertidas, estas son su clamor, basado en sus experiencias. Cada una de ellas estaba basada en sus experiencias. A mí me encantan los adoradores que por causa de su caminar, por causa de su trayectoria, por causa de sus flaquezas, por causa del amor de Dios sobre sus vidas, ellos pueden cantar al Señor. Ellos pueden escribirle del corazón, desde el lugar de quebrantamiento, desde el lugar de restauración. Miren, no hay mejor alabanza que esa. No hay mejor adoración que esa. El hombre que reconoce que estoy en pie porque el Dios de los cielos es el que me ha guardado, el que me ha protegido y que me ha establecido. Dice David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pieza al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Aleluya. No fue un poema. No fue una inspiración, no fue algo bonito que sería bueno que así fuera, no, fue algo que él experimentó en su vida.
Y esta experiencia ahora se está manifestando en su oración. Yo me imagino en su clamor, en su alabanza al Dios de los cielos. Se manifiesta lo que había en su corazón. Había aprendido a esperar en el Dios. Dios se refirió a David como Jehová. David se refirió a Dios como Jehová, el fuerte y el valiente. Salmos capítulo 24:8. Salmos 24:8. Salmo 24:8 dice: ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Aleluya. Él reconocía que cada una de las batallas que él había ganado no fue por su propia fuerza. Aleluya. Él reconocía que cada una de las batallas que el Señor le dijo, ve, ciertamente te entregaré a tus enemigos en tus manos, no fue por su valentía, no fue por sus manos, fue su obediencia, su esperanza en el Dios de los cielos que lo había llamado, que lo había enviado y lo había comisionado. Su fuerza estaba en Jehová, su valentía y determinación provenía del Dios de los cielos, el Dios de su salvación. Y esto a su vez se manifestaba en su oración y su alabanza. El carácter de este hombre, el carácter de David, tomó años de desarrollo. Aleluya. Para aquellos que dicen, yo soy maduro, yo llevo años en este negocio, yo he caminado. Es de aquello que se las echa. No, David tomó años para desarrollar su carácter. Tomó años para desarrollar su fe. Aleluya. Tomó años para aprender a confiar y a conocer al Dios de los cielos. Pero Dios no está viendo al joven cuando él lo llamó. Cuando él lo llamó era un jovencito. Entonces fíjense bien lo que él dice. He levantado, he buscado para mí, he encontrado de la casa de Jesse un hombre conforme a mi corazón. Él no dijo un joven. Él no dijo un teenager, él hizo no, un hombre. El Señor no estaba viendo la condición actual del joven David, sino estaba viendo la condición futura de quién David iba a ser en su proceso de caminar con Dios, de conocer al Dios de los cielos. Y basado en eso, el Señor entonces levanta a David. Aleluya, aleluya. Él formaría conforme a su corazón y en la vida del cristiano cada situación. Escucha bien, vamos a empezar. El carácter de este hombre, de David, tomó años de desarrollo, pero Dios no está viendo al joven, sino al hombre que él formaría conforme a su corazón. Y en la vida del cristiano, cada situación, cada contratiempo, cada tentación, cada batalla, cada calumnia está siendo permitida cuidadosamente por el Dios de los cielos. Aleluya. Permitida cuidadosamente por el Dios de los cielos. No para destruirte, no para hacerte sufrir, no para hacerte caer en vergüenza, sino para que desarrollar tu carácter, para que aprendas a conocer el carácter de Dios. Aleluya. Amén. Entonces Cristo le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, en el caso de Mateo, Dios quiere que nosotros en cada situación de nuestras vidas nos gravitemos a Él, lo busquemos a Él, que fijamos nuestra mirada en Él y no en el hombre, en la situación o en la tormenta que está aconteciendo. Cristo le dijo a sus discípulos en cierta ocasión, los llamó y les dijo, hombres de poca fe. Habían caminado con el maestro, sabían que era el Hijo de Dios, vieron muertos levantarse, vieron hombres ser sanados, aleluya, lo vieron controlar los elementos, pero en un momento de debilidad, en un momento de flaqueza, temieron. Mateos capítulo 8, versículo 26 dice, él les dijo, ¿por qué teméis? David huyó por miedo. Aquí Cristo le dice a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Los descartó el Señor por su poca fe. Los rechazó el Señor por su falta de fe. No, el Señor empezó a trabajar con ellos en el área en la que ellos necesitaban ser, aleluya, ser levantados, ser fortalecidos. Ahora tenga cuidado, diga, Señor, ayúdame a desarrollar mi fe, porque tormentas vendrán. Situaciones acontecerán. Habrán vicisitudes, habrán traiciones, habrán pleitos, habrán una serie de sucesos en nuestras vidas que ayuda a desarrollar nuestro carácter y nuestra fe en el Señor. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y la mar y se hizo gran
bonanza. Aleluya. Entonces, nuestra fe tiene que estar centrada en el Señor. ¿Por qué? Porque estos habían puesto su mirada en la tormenta, en aquello que les rodeaba, en vez de aquello que Dios les había prometido. Aleluya. Esos son los discípulos. Entonces, David puso su mirada en lo que estaba aconteciendo a su alrededor. En un momento de debilidad, en un momento de flaqueza, titubeó David y quitó su mirada del Dios de los cielos y empezó a fijarse a lo que acontecía a su alrededor, quitando la mirada del Dios de los cielos y poniéndola en la tormenta que lo rodeaba. Cristo prometió hacerle a los discípulos, prometió hacerles pescadores de hombres. Entonces, ¿por qué temer a la tormenta cuando su futuro aún no se había materializado? Aleluya. El Señor le había hecho una serie de promesas a David, pero no todas se habían cumplido. Yo no sé si la fe y la valentía de David estaba basado en esto. El Señor me llamó. Él dijo que iba a ir conmigo, dijo que me iba a entregar a mis enemigos y me hizo una promesa que no ha acontecido. Yo no sé si David dijo, no me voy a poner, ¿cómo se llama? El armor. No me voy a poner la armadura, no me voy a llevar ni escudo, porque si el Señor lo prometió, Él lo va a cumplir. So, es imposible de que me maten en esta batalla. Yo no sé si él iba tirando machetazos de lado de aquí para allá y de allá para acá, como un hombre invencible, porque el Señor le había hecho una promesa. Si así lo hubiera hecho, lo estaba haciendo en fe. Aleluya. Porque el Señor le hizo la promesa. Pero en tiempos de soledad, en tiempos de flaqueza, aún los hombres de fe más fuertes pueden titubear. Al fin y al cabo somos hombres y no nos debemos olvidar de eso. Ahora, en un momento de reflexión, en un momento más adelante, pienso que después de haber descansado y haber reflexionado en la presencia del Señor, David dice: Jehová, tú eres mi escudo. Aleluya. Tú eres mi escudo alrededor de mí. Él había aprendido que en la armadura de él había un escudo que guardaba su vida, que lo guardaba de las lanzas, que lo guardaba de las flechas, que lo guardaba de las, ¿cómo se llaman? Los machetes, de las espadas de los hombres. Y yo me imagino que aquellos escuderos que tenían con él los rodeaban al rey con escudos alrededor de él para protegerlo, para que nada le aconteciera. Entonces él está reflexionando y está haciendo esa asociación de su vida, de sus experiencias pasadas. Y dice: Jehová, eres mi escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Mi gloria no está en cuántos he derrotado. Mi gloria no está en cuánto dinero he acumulado. Mi gloria no está en qué tipo de trabajo tengo. Mi gloria no está en la admiración de los hombres, sino que mi gloria, aquella gloria que se ve en mí, está en mí porque proviene del Dios de los cielos. Aleluya. Proviene del favor de Dios. Él es como un escudo protector que me guarda de mis enemigos. Siempre lo ha hecho, dijo David. Salmo 23:4 dice, me quedan 15 minutos. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. Mire, eso es fe, pero esa fe tuvo que ser desarrollada. Estos fueron vivencias que él tuvo con el Señor y había ayudado a desarrollar la fe y el carácter de David, aunque en un momento otra vez de flaqueza le falló. Amén. Él es el que levanta mi cabeza. Él es el que me hace caminar confiado. Salmos capítulo 4, versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Han habido tiempos. Yo aprendí a identificarme con David durante un tiempo de insomnia que tuve. Y descubrí que me parece que David tenía problemas de insomnia a un punto en el otro. Porque de madrugada se levantaba y en mi lecho clamé a Jehová y todo lo demás. Yo pienso que él tenía ciertas batallas, pero él había aprendido a confiar en el Señor hasta el punto de poder descansar en paz. Porque nuestra paz no proviene de mi hermano. Mi paz no proviene de no tener pleito con mis enemigos. Mi paz no proviene de que todo me pueda ir bien.
Mi paz es una paz interior que solamente Jehová Dios me la puede dar. Aleluya. Por eso es que cuando Cristo estaba en la barca y la tormenta estaba y el barco iba de aquí para allá, dice que el Señor dormía, mire, como un bebé, porque había una paz interior. Él estaba seguro de quién él era. Él sabía, estaba seguro de quién lo había enviado. Él sabía, estaba seguro hacia dónde él iba. Por lo tanto, él podía descansar en paz. Qué lindo sería dormir así, ¿verdad que sí, Jorge? De poderte acostar y dormir como un bebé, aunque se esté cayendo el mundo. Conozco un hermano. No voy a mencionar el nombre para que el enemigo no quiera atacar. Pero conozco una hermana. Mire que aquella pone la cabeza en una almohada. Ella la pone donde sea y ella queda muerta para el mundo. Tú eres igual, ella queda muerta para el mundo. Se puede caer lo que se esté cayendo, pero ella para nada. A veces yo la miraba y decía, contrame, a la verdad, que fresca eres, man, despiértate para que todos podamos descansar igual que tú. Danos la receta. Por eso es que David clamó a Jehová con confianza. El Salmos 3:4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. El hombre que clama a Jehová con fe en su corazón, con fe en su corazón espera la promesa del Dios de los cielos. Aleluya. Mandé un mensaje hace poco, no sé a quién se lo mandé, fuera a los jóvenes, a la iglesia, en Facebook, Twitter, no sé dónde lo puse, a la iglesia. Que decía, si tienes fe para pedir, tienes fe para esperar. Si tienes fe para pedir, tienes que tener fe para esperar. Amén. Fe en aquel que nos ha escuchado. Cuando clamemos al Señor debemos hacerlo con la fe y la certeza de que Él nos oye, y si Él nos oye, Él nos dará aquello que hemos pedido conforme a su corazón. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Ay, Padre. Primera de Juan, capítulo 5, 14 al 15. 5, 14 al 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. No sé cuántos tienen esta confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Amén. Conforme a la voluntad de Dios, conforme a su corazón, conforme a su deseo. Por eso es importante conocer el corazón de Dios. Por eso es importante conocer las Escrituras, para que podamos aprender cuál es su perfecta voluntad. Entonces, si lo hacemos conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Pedir por salvación, amén, esa es la voluntad del Señor. Pedir por sanación, amén, esa es la voluntad del Señor. Pedir por paz interior, amén, esa es la voluntad del Señor. Aleluya. Entonces, allá decía Juan, le decía a Gallo, le decía, deseo que prosperes, así como prospera tu alma. Pero a veces queremos prosperar primero materialmente para que entonces nuestra alma pueda prosperar. Allá puse otro post. Tener fe en algo que puedes ver, porque hay un versículo que lo dice, es un poco trabalengua, pero tener fe en algo que tú puedes ver, eso no es fe, porque tú los puedes ver, lo puedes palpar, lo puedes tener, eso no, eso no es fe. Fe es recibir algo que aún no has visto y no has palpado, para que cuando se materialice tengas la certeza de que ha sido el Señor el que lo ha dado. Hebreos capítulo 11:6, otro capítulo que hemos leído muchas veces, 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, si usted no espera en el Señor en fe, es imposible agradar el corazón de Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquello que les busca. Aleluya. Dice la Biblia, un corazón contrito y humillado no rechazará Dios. Amén. Hay que venir humillados ante el Señor, reconociendo su misericordia y soberanía. Pienso que ahora, David, en el versículo 5, le da testimonio del resultado, nos da testimonio del resultado de caminar con Dios.
de sus experiencias pasadas, lo que él había aprendido del carácter de Dios basado en su fe en él. Salmos capítulo 3, 5 dice, con mi voz clamé a Jehová. Aleluya. Decía otro hermano, ay, es que mis hermanos, yo no sé, el Señor les está dando tantas revelaciones a los pastores hoy en día. Decía un pastor, decía un pastor, lo voy a dejar ahí. Él dice, yo mismo clamé a Jehová. El pastor decía, cuando usted va a proclamar algo en fe, no lo haga en silencio ni lo haga en su corazón. Yo no sé qué es lo que le pasa a las iglesias hoy en día. Ya no quieren levantar las manos, ya no quieren confesar. No, es que el Señor conoce mi corazón, yo estoy aquí. Para que el hermano no vea y no sepa que yo tengo problemas espirituales. Por eso me gusta decir, baje su cabeza, cierre sus ojos. Deje de estar mirando para el lado. Entonces, se pierden. Entonces, no confiesan. Vamos a orar, confiese con sus labios. No lo hacen. Entonces siguen atados. ¿Por qué siguen atados? Porque no lo confiesan con sus labios. Dice, con mi voz clamé yo a Jehová. Entonces, para poder clamar, para poder expresar, tenemos que abrir nuestra voz. Allá decía Oral Roberts, hablaba de que para uno renunciar, una prédica que me mandó Gamaliel. Decía que para uno renunciar a las ataduras y las artimañas del enemigo, teníamos que hacerlo en voz alta. En tu corazón tú no puedes decir, espíritu de desorden, renuncio a ti, no tienes autoridad en mi vida. No, porque Él no está dentro de ti, Él no te escucha, no puede escuchar tus pensamientos. Por lo tanto, tienes que decirlo con tus labios, confesarlo con tus labios. Espíritu de desorden, en mi vida no tienes autoridad ninguna. Te cancelo, te ato y te ligo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, ven y trae orden a mi vida en áreas donde no hay orden y solo hay desorden. Aleluya. Hay que confesarlo. Así le tomamos autoridad. Amén. Hoy en día, pues no sé qué espíritu se ha metido en las iglesias de engaño, dónde lo aprendieron, dónde lo vieron, pero es contrario a lo que Dios habla de las Escrituras. Habla de confesar, habla de abrir tus labios, habla de clamar al Dios de los cielos, con tus labios confesar, llamar, clamar al Dios de los cielos. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Aleluya. Ya no se ve a nadie orando en el púlpito. Pastores, que no tenemos púlpito. Mire, el que está quebrantado y tiene necesidad, pone una silla al revés y se arrodilla en el púlpito. Nadie ya viene al frente, porque aquí estamos todos salvos, gloria a Dios. Pero tú no los ves arrodillados antes del servicio orando tampoco. ¿Por qué? ¿Qué está aconteciendo? El enemigo nos está robando del poder, de la autoridad que el Señor nos ha dado y nos hemos dejado engañar por hombres y espíritu de confusión. Hablamos del Espíritu Santo y meditaba yo, meditando para la próxima prédica. Amén. El Espíritu de verdad y hay un espíritu de engaño. En los postreros días se levantarán muchos falsos profetas y escuchando espíritus de mentira apostatarían de la fe. Entonces, ¿qué espíritu es el que estamos escuchando? Amén. No todo el que habla bonito como Absalón proviene del Señor. Amén. Entonces, tengamos cuidado. Él dice, yo mismo clamé a Jehová, no al sacerdote, no al levita, no a mi mamá. Yo clamé a Jehová y Él me oyó. El resultado de su oración, de su fe en el Dios de los cielos, el resultado de su clamor estaba basado en que Dios lo escuchó y que Dios lo escucharía. Y Él le respondió. Por eso es que ahora libremente, con fe en el Dios de los cielos, él clama a Él y con confianza declaró, no temeré. Yo no sé si después durmió, descansó, se sentó a reflexionar en su caminar, en las promesas del Señor. Entonces ahora se levanta y dice, no temeré a 10 millares de gente que se pusieran sitio contra mí. Aleluya. Porque el momento en el que descansó y reflexionó, se acordó de la mano del Señor. Me quedan 5 minutos y con esto termino. Él
Los hombres de gran valor y de fe delante de Dios como Abraham, como Jacob, como Isaac, como Moisés, como Elías, como Eliseo, al cual que tantos otros, estos aprendieron a caminar con Dios, aprendieron a conocer a Dios. Amén. Aprendieron a conocer a Dios. Tuve un outpatient surgery ayer. Y cuando iba de camino a casa, iba solito por hora y media porque me hicieron el procedimiento aquí en Gwinnett County y iba para casa. Y mitad de camino se pasó la anestesia. Y yo iba con un dolor que yo me sentía desfallecer. Y yo decía, ay Señor, ten misericordia. Y yo casi para llorar. Y yo como buen esposo, hombre casado, loco por llegar a la hermana Ibe para llorar a la hermana Ibe para que la hermana Ibe me hiciera sentir mejor. ¿Ves? Pero la hermana Ibe tampoco se sentía bien. Entonces, mientras iba guiando, él cambió mi lamento en alegría. Y le dije, Señor, te doy gracias, porque a tiempo encontraron, a tiempo removieron, y para la gloria de tu nombre, este dolor que yo siento ahora da testimonio de tu misericordia para con mi vida. And I embrace ese dolor en ese momento, porque en ese momento había sido papá el que había cuidado de mí. Aleluya, aleluya, el Señor es fiel. Amén. Amén. Estos aprendieron a recibir por fe lo que aún no podían ver o palpar con sus ojos, sino que aceptaron la palabra de aquel que hizo la promesa. Amén. ¿Quién es el que te ha llamado? ¿Quién es el que te ha prometido? ¿Quién es el que ha cuidado de ti? Esa es evidencia del amor y la gracia del Señor. Lo siento mucho, niños, mis niñitos, de que no te hayan dado el dulce que tú querías, pero Él te dio los vegetales que sí necesitabas. Amén. Y por eso debemos darle gloria al Señor. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén. Con esto terminamos. Pregunta. Isidro. Nada, ¿qué quieren los hermanos que quieren morir? No, ellos no se quieren perder. Usted dice, ¿verdad?, que en esos últimos tiempos el pueblo se mantiene callado, ¿verdad? Que no canta, no expresa su adoración al Señor. Y a veces por callar, dice David, ¿verdad? Porque él cayó, dice por tanto, dice, porque él cayó, déjame buscar lo que es que mi Biblia, en el Salmo 32, dice, ¿verdad? Que porque él cayó, no habló, pues sus huesos se envejecieron. En el Salmo 32, 1. Sí, por los huesos. Por eso a veces nosotros tenemos dolor de huesos, porque en los huesos, nuestros huesos, hay espíritu, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas por lo cual el Señor nos recomienda que confesemos. El que confiesa será salvo, ¿verdad? Entonces, confesemos para que seremos salvos de esas cosas que nos envejecen. Nuestros huesos, por eso a veces, si usted ve a la gente, ¿verdad?, que está con dolor de hueso aquí, ¿qué estará pasando, va? Es necesario confesar an- ante Dios, y si alguien te oye, ¿qué es? Si ya lo sabe Dios, pues que lo sepa todo el mundo, dice, ¿verdad? Importa el Dios, es la cosa. Importa el Dios. Porque Cristo dice lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. O sea, él dice que hay que hablar. Hay que hablar. Amén. Dice la Biblia que con su palabra Dios creó. Y dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. Y a imagen y semejanza de qué fuiste creado tú. ¿Fue acaso de un mudo? No, por eso es que Dios te dio voz, para que con autoridad pudieras clamar. Allá le decía el Señor a Ezequías, una y otra vez le decía, hijo de hombre, ¿qué ves? Y veo un valle de huesos muertos. Entonces, háblale a los huesos muertos y declárale. Hay una enseñanza en eso. Hay que hablarle a las áreas muertas en nuestra vida, hay que hablarles a las áreas de necesidad para que podamos recibir vida abundante. Amén. A las áreas, mire, usted me perdona, pero allá un hermano, estaban orando por sanación. Todo el mundo orando y la persona no se sanaba. Se levantó uno y dijo, Espíritu,
de ansiedad. En el nombre de Jesús te digo que salga de ella. ¿Por qué salió? Porque lo llamó por su nombre. Jesucristo les dijo a aquellos espíritus inmundos en el Gadadero, les dijo, ¿cómo se llama? Dijo, legiones, porque somos muchos. Eso es importante que cuando hablamos con autoridad, hablar directamente a la necesidad que hay en nosotros. Esta versión dice, ¿verdad? Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, dice, ¿verdad? Pero la otra versión dice, mis huesos se envejecieron. Es lo mismo. O sea, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Se pesaba sobre... Callé mi pecado. Callé mi pecado y tu mano pesaba sobre mí. No creo que era el que el Señor lo estaba afligiendo como tal, sino que la mano de Dios, la verdad, la misericordia, pesaba, descansaba sobre de él. Entonces, él, en esa mano que estaba posada sobre él, él no podía encontrar descanso, porque él sabía que había algo que evitaba que él pudiera abrazar y tomar esa mano para atrás. Por eso es que usted ve que cuando pecamos contra Dios, cuando flaqueamos, cuando le fallamos al Señor, se nos hace difícil confesar, se nos hace difícil alcanzar al Señor, se nos hace difícil alcanzar y aceptar su perdón y su misericordia. Si no entramos en el lugar de que yo me merezco esto, para mí no hay perdón. Cuando el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Entonces el Señor perdona y Él restaura, pero tenemos que venir a Él. Tenemos que confesar a Él. Miren, no, la Biblia habla de confesar los unos a los otros. Todo eso. Miren, lo importante, no estoy descartando eso, porque la Biblia completa, el canon completo está vigente. Lo que quiero decir es que lo importante, que antes que a los hombres, es a Jehová. Ahorita, porque fuiste a Jehová y el Señor te liberó. No hay necesidad de ir a más ningún lado. Amén. Pero vamos donde los hombres primero, para el último recurso. Entonces poder venir aquel que en realidad nos puede perdonar y nos puede restaurar. Amén. Hay mucho que aprender definitivamente de la vida del rey David. Le doy gracias al Señor por el siervo de Dios que él levantó en medio de Israel. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque ella es fiel, es verdadera, te damos gracias, Señor mi Dios, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual nos lleva a toda la verdad, el que abre nuestros ojos, levanta nuestra cabeza, nos pone sobre la roca firme que es Cristo Jesús, Señor mi Dios, y nos revela, Señor mi Dios, tu voluntad para nuestras vidas. Ahora, Señor, sella esta palabra, Señor mi Dios, en nuestros corazones, en nuestra cabeza, en nuestras vidas, Señor mi Dios, que ellas puedan ser vitalidad para nuestra vida espiritual. Te pido, Señor mi Dios, que guardes a estos hermanos en camino a su casa y a aquellos que están a través de las redes sociales, Señor mi Dios, que seas tú dándole paz y descanso para sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.